Un médico negro. Una paciente en coma. Y un hospital donde los prejuicios valen más que los títulos. Lo que nadie sabía es que ella estaba despierta. Y lo escuchaba todo. Bienvenido a Alma Negra, el canal donde las historias no se cuentan para entretener. Se cuentan para hacer justicia. Si crees que el talento no tiene color, ni apellido, te invito a suscribirte. Porque esta historia va a dejarte pensando durante días. El doctor Elías Moreno caminaba por el pasillo de la clínica Bellhurst con los pasos de quien está acostumbrado a que lo subestimen. 27 años. Especialista en neurología avanzada. Graduado con honores en la Universidad de Mason Hill. Pero nada de eso importaba cuando entraba por esas puertas. Era joven. Era brillante. Y era negro. Y eso, para algunos en ese hospital, era un problema que ni sus diplomas podían resolver. Usted. La voz cortante de la doctora Miriam Ashford lo detuvo justo antes de que entrara a la habitación 314. ¿Está usted cambiando los vendajes de la paciente más importante del país? Elías respiró hondo. Se giró con calma. Y respondió con una serenidad que ya había tenido que perfeccionar muchas veces. Sí, doctora. Isabella Duval está bajo mi cuidado desde hace 2 semanas. Su actividad neurológica ha mejorado significativamente. Ashford entrecerró los ojos. Como si intentara encontrar algo fuera de lugar en su sola existencia. La familia Duval ha donado millones a este hospital, doctor Moreno. No podemos permitirnos errores. Ni experimentos. Él entendió perfectamente. La palabra experimentos no era casual. Era una forma elegante de decir que él no pertenecía a ese nivel de responsabilidad. Que no era de los suyos. Pero no se alteró. Solo asintió. Con todo respeto, doctora Ashford. Mi experiencia habla por sí sola. Y entonces, sin esperar aprobación, entró. La habitación estaba en silencio. Isabella Duval llevaba 120 días en coma. 25 años. Heredera de un imperio inmobiliario. Rubia, influyente, rodeada de flores que llegaban a diario de amigos ricos que nunca se quedaban más de 5 minutos. Todos creían que no había nadie ahí dentro. Que era solo un cuerpo sostenido por máquinas. Pero Elías sabía algo más. Había visto detalles que nadie notó, micromovimientos en los ojos, variaciones mínimas en la frecuencia respiratoria. Había pasado horas revisando sus respuestas a estímulos auditivos. Y todo le decía una cosa. Ella estaba luchando por despertar. Se acercó con suavidad. Cambiaba el vendaje con la precisión de un cirujano y la paciencia de un hermano mayor. Buenos días, Isabella. Sé que estás ahí dentro. Y cuando estés lista para volver, aquí estaré. Lo que Elías no sabía es que ella lo estaba escuchando. Desde hacía 3 semanas, Isabella estaba atrapada en su propio cuerpo. No podía moverse. No podía hablar. Pero oía todo. Escuchó cada conversación. Cada burla disfrazada de broma. Cada duda sobre las capacidades del doctor de Beca. Y en ese encierro forzado, algo dentro de ella empezó a cambiar. Por primera vez en su vida, estaba siendo juzgada por lo que no podía controlar. Y por primera vez, alguien la estaba tratando como si todavía fuera humana. Pero el hospital tenía otros planes. Y su familia, también. Y ninguno de ellos incluía a Elías Moreno. Pero eso es solo el comienzo. Isabella Duval no podía mover un solo músculo. No podía abrir los ojos, ni hablar, ni llorar. Pero su mente estaba despierta. Y atrapada. Al principio, pensó que soñaba. Luego se dio cuenta de que no. Aquello no era un sueño. Era una celda sin barrotes, construida por su propio cuerpo. Podía oírlo todo. Las voces de los médicos, los pitidos del monitor cardíaco, los pasos rápidos de las enfermeras. Y más que nada, escuchaba los comentarios. ¿Por qué el joven ese sigue en este caso? No lo sé. Tal vez lo están usando para verse diversos.
Ni siquiera viene de una universidad privada. La voz de su madre, Eleanor, cortaba el aire como un cuchillo. Ese médico no inspira confianza. Quiero a alguien con experiencia. Uno que represente mejor nuestra imagen. Isabela no podía gritar. Pero si hubiese podido, lo habría hecho. Porque por primera vez en su vida, sentía lo que era ser invisible. Estar presente, pero ignorada. Existir, y que te traten como si no. Y sin embargo, cada mañana. Él volvía. El doctor Elías Moreno. No hablaba con condescendencia. No la trataba como un vegetal. Le hablaba como si ella estuviera despierta. Hoy he leído un artículo sobre patrones de actividad cerebral en pacientes en coma. ¿Sabes? A veces, los que más callan, son los que más escuchan. Al principio, Isabela pensó que era una rutina. Palabras vacías para sentirse mejor. Pero no. Él lo decía en serio. Y cada día que pasaba, su voz se sentía más cerca. Más real. Más humana. Había una ternura en sus palabras. Una calidez que nadie más le ofrecía. Y entonces, algo empezó a suceder dentro de ella. No era milagroso. Era lento. Doloroso. Como si su conciencia luchara por abrir una puerta oxidada. Una bisagra crujía. Un dedo temblaba. Ella sentía que se movía. Pero afuera, nadie lo notaba. Nadie excepto él. Curioso, murmuró Elías un martes por la mañana. Hay un leve cambio en la frecuencia de respuesta. Un patrón en los ojos, que no estaba ayer. Y entonces, algo dentro de Isabela se quebró. No de miedo. De esperanza. Por primera vez, alguien la estaba viendo. No por su apellido. No por su fortuna. No por su cuerpo paralizado. La estaba viendo a ella. Como ser humano. Pero esa esperanza era peligrosa. Porque justo cuando Isabela empezaba a encontrar una salida a su prisión, la familia Duval decidió que Elías Moreno debía ser retirado del caso. Inmediatamente. Y su reemplazo no sería un médico. Sería una sentencia. Una que pondría su vida, y su conciencia, en verdadero peligro. Cuando Isabela escuchó que el doctor Elías Moreno sería retirado, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Era como si la tenue luz que había empezado a brillar en su prisión se apagara de repente. Un apagón. La voz de su madre resonaba en sus pensamientos, fría y firme. No podemos permitir que un médico sin prestigio manche nuestro nombre. Necesitamos a alguien con poder, alguien que controle la historia. Alguien que no permita que el pasado vuelva a salir a la luz. Isabela sabía lo que eso significaba. No solo era un cambio de médico. Era una condena silenciosa. El doctor Moreno era diferente. Mientras otros la ignoraban, él intentaba ver su alma atrapada tras la niebla. Pero ahora, en su lugar, llegaba el doctor César Velasco. Un hombre con una sonrisa perfecta y unos ojos que no reflejaban nada humano. Un hombre que seguía órdenes, sin importar el costo. El primer día con Velasco fue como una sentencia sin juicio. Isabela sintió como la frialdad de su mirada atravesaba su piel paralizada. Ni una palabra, ni un gesto de esperanza. Solo protocolos, números, estadísticas. Su caso no es más que un expediente. Un cuerpo inerte al que debemos mantener estable. No hay nada más. Así lo dijo en la primera reunión con la familia Duval, que lo miraba con admiración y confianza. Era el tipo de hombre que encajaba perfecto en su mundo, rígido, implacable, sin espacio para sentimientos. Pero dentro de Isabela, algo comenzó a revolverse. No era solo desesperación. Era una furia silenciosa, una chispa que se negaba a extinguirse. Porque, aunque no podía moverse, ella estaba más viva que nunca dentro de su mente. Y esa mente no iba a rendirse sin luchar. Cada día, escuchaba la voz fría de Velasco dictar su sentencia. Pero también escuchaba la voz cálida y cercana de Moreno, que seguía visitándola a escondidas. No en persona, claro. No podía. Pero dejaba mensajes escritos.
Pequeños indicios de que alguien, en algún lugar, aún creía en ella. Un día, Isabela logró mover apenas un dedo. Un gesto diminuto, pero suficiente para despertar una tormenta dentro de ella. Velasco lo notó y reaccionó con brutalidad. No hay milagros aquí. Deje de perder el tiempo con falsas esperanzas. Pero Moreno no se rindió. Cada mente es un universo, le dijo a Eleanor Duval en una conversación clandestina. Lo que para ustedes es un cuerpo sin vida, para ella es un campo de batalla. Y en ese campo, cada pequeño movimiento puede ser una señal de victoria. Isabela comenzó a escribir en una pequeña libreta que Moreno le consiguió a escondidas. No podía usar sus manos, pero sí podía controlar los movimientos mínimos de sus dedos, suficiente para señalar letras. Era lento. Doloroso. Pero era su voz. Su forma de gritar al mundo que aún estaba ahí. Cada palabra que lograba formar era un acto de rebelión. Un acto de resistencia contra la oscuridad que Velasco intentaba imponer. Pero el tiempo no jugaba a su favor. Los días se convertían en semanas. Y la presión de la familia crecía. Eleanor Duval se mostró cada vez más impaciente, no solo con la salud de su hija, sino con la imagen pública que el caso estaba generando. Para ellos, Isabela era una pieza en un tablero de ajedrez, no una persona. Una noche, Velasco hizo algo que heló la sangre de Isabela. Ordenó reducir al mínimo los cuidados intensivos. Disminuir la estimulación sensorial. Dejarla en un silencio casi absoluto. Era un intento de apagar la última chispa de vida que quedaba. Pero Isabela no estaba dispuesta a ceder. Aunque sus ojos no se movían, aunque su cuerpo no respondía, su mente seguía despierta. Y en esa oscuridad, una idea comenzó a tomar forma. ¿Y si lograba comunicarse de otra manera? ¿Y si pudiera enviar un mensaje más allá de los muros de la habitación hospitalaria? ¿Y si alguien, fuera de ese mundo controlado, la escuchara? Entonces, un destello de luz en la penumbra. Una llamada inesperada. Elías Moreno apareció, esta vez no como médico, sino como un aliado secreto. Había hablado con un antiguo colega, un neurocientífico que estudiaba tecnologías para comunicarse con pacientes en estados similares. Y estaban dispuestos a intentarlo. Era una última apuesta. Un intento desesperado por salvar no solo su vida, sino su conciencia. Isabela sintió, por primera vez en meses, que la esperanza volvía a su cuerpo. Que la lucha no estaba perdida. Que alguien creía en ella. Pero el enemigo acechaba. La sombra de Velasco se cernía sobre ellos. Y el tiempo estaba en su contra. La batalla apenas comenzaba. La noticia llegó como un susurro urgente en los pasillos del hospital. El doctor Elías Moreno había conseguido permiso para aplicar un nuevo método experimental para comunicarse con Isabela. Era una apuesta arriesgada, un paso fuera de las reglas, pero también la única esperanza que quedaba. Isabela, atrapada en su cuerpo inmóvil, sintió como algo dentro de ella se encendía. Como si por primera vez en mucho tiempo, la puerta a su prisión se abriera un poco. El método consistía en una tecnología llamada interfaz cerebral, un dispositivo que captaba las señales eléctricas de su cerebro y las traducía en palabras. Un puente invisible entre su mente y el mundo exterior. El primer contacto fue frustrante. Isabela no podía controlar con precisión sus pensamientos, ni era fácil para los médicos interpretar las señales. Pero cada pequeño avance era una victoria. Moreno pasaba horas en la habitación, ajustando equipos, estudiando las respuestas. Mientras tanto, Velasco los observaba desde la distancia con creciente molestia. «Esto es una pérdida de tiempo», decía en los pasillos. «No hay nada en esa paciente que valga la pena salvar. Es un cadáver en vida». Pero Eleanor Duval, aunque cansada y nerviosa, empezó a aferrarse a la esperanza. A ver a su hija no solo como un proyecto fallido, sino como una persona que luchaba. Las semanas siguientes fueron una mezcla de pequeños triunfos y grandes desafíos. Isabela logró formar sus primeras palabras a través del dispositivo: ayuda, no rendirse, esperanza. Cada mensaje era un grito silencioso que llegaba directo al corazón de quienes la escuchaban. Pero esa esperanza despertó también a los enemigos.
Una noche, Moreno encontró su laboratorio saboteado. Equipos dañados, cables cortados, datos borrados. La sombra de Velasco era más fuerte de lo que parecía. «No puedes detenerme», le advirtió Velasco en un encuentro tenso. «Este experimento solo prolongará el sufrimiento de esa niña». Moreno no se intimidó. Sabía que estaba luchando por algo más grande que una batalla personal. Mientras tanto, Isabela sentía el peso del tiempo sobre ella. Su cuerpo se debilitaba, pero su mente se fortalecía. Recordaba fragmentos de su vida, de su familia, de sus sueños que parecían lejanos. Y una pregunta la atormentaba. ¿Quién había querido que ella desapareciera? ¿Y por qué? Las respuestas no estaban en el hospital. Estaban en la oscuridad que había caído sobre su historia, en secretos enterrados que muchos querían mantener ocultos. Una madrugada, cuando todo parecía en calma, el dispositivo captó una señal diferente. Una voz, apenas un susurro, que no era de los médicos ni de la familia. «Isabela, no confíes en Velasco». El mensaje era claro y aterrador. ¿Quién estaba intentando comunicarse con ella? ¿Un aliado oculto? ¿O alguien que jugaba con su mente? Moreno decidió investigar. Lo que descubrió le heló la sangre. Velasco tenía conexiones con un grupo oscuro, personas que manejaban el hospital desde las sombras. Personas que veían a Isabela no como una paciente, sino como una amenaza. La lucha de Isabela ya no era solo por su vida. Era por la verdad. Por descubrir qué secreto estaba enterrado bajo capas de mentiras. Con cada palabra que lograba transmitir, se acercaba más a la luz. Y con cada intento, el peligro crecía. Porque en ese juego de mentes, nada era lo que parecía. Y la sombra que se acercaba no solo quería apagar su voz. Quería desaparecerla para siempre. Antes de continuar, si te está gustando esta historia y quieres descubrir todos sus secretos, no olvides suscribirte al canal Alma Negra. Aquí encontrarás más relatos llenos de misterio, suspenso y emociones intensas que no podrás dejar de escuchar. Activa la campanita para no perderte ni un solo capítulo. Moreno había descubierto más de lo que esperaba. La red de sombras que controlaba el hospital era más amplia y peligrosa de lo que imaginaba. Velasco no era solo un hombre ambicioso. Era el engranaje principal de una conspiración que iba mucho más allá del edificio donde trabajaban. Isabela, desde su cama, sentía que el tiempo se agotaba. Cada día era una batalla, no solo contra su propio cuerpo, sino contra quienes querían silenciarla para siempre. Un día, mientras Moreno ajustaba el dispositivo para captar más claramente las señales de Isabela, la paciente logró enviar un mensaje distinto, uno que ningún médico había anticipado. Busquen la verdad en el archivo antiguo. Eleanor Duval, su madre, se acercó a Moreno con lágrimas en los ojos. Isabela quiere decirnos algo importante, dijo con voz quebrada. Algo que puede cambiarlo todo. La búsqueda comenzó. Moreno y Eleanor se colaron en la vieja ala del hospital, una sección olvidada, donde guardaban documentos que nadie había revisado en años. Mientras tanto, Velasco no estaba dispuesto a dejar que esa verdad saliera a la luz. Ordenó a sus hombres vigilar cada movimiento, cada paso que daban Moreno y Eleanor. En el archivo, encontraron algo que nadie esperaba: expedientes con nombres y fechas, historias de pacientes desaparecidos y experimentos clandestinos. Todo indicaba que Isabela no era la primera, ni sería la última. Pero justo cuando pensaban que habían encontrado una pista sólida, las luces se apagaron. Una figura apareció entre la penumbra, bloqueando la salida. No deberían estar aquí, dijo una voz fría y autoritaria. Si quieren vivir, deben dejarlo todo. Moreno miró a Eleanor y supo que no podían retroceder. Había demasiado en juego. De vuelta en la habitación, Isabela usaba todas sus fuerzas para enviar otro mensaje. Un mensaje que desvelaba la clave para detener la red que la tenía prisionera. Busca a Martín, escribió con la mente, el nombre de un hombre que parecía la pieza perdida del rompecabezas. ¿Quién era Martín? ¿Qué papel jugaba en esta historia que parecía interminable? Y lo más importante, ¿podrían encontrarlo antes de que Velasco y sus hombres se los impidieran?
Mientras Moreno y Eleanor planeaban el siguiente movimiento, una nueva amenaza acechaba en las sombras. Velasco había empezado a tomar medidas más drásticas. Isabela sabía que el tiempo se agotaba y que, si no lograban llegar a la verdad, la oscuridad terminaría devorándolos a todos. Moreno no podía dejar de pensar en ese nombre, Martín. ¿Quién era? ¿Por qué Isabela lo mencionaba justo en ese momento? Mientras revisaba frenéticamente los expedientes que habían sacado del archivo, encontró una fotografía amarillenta y un informe con ese nombre. Martín Ríos. Un investigador médico que había desaparecido misteriosamente hace más de 10 años mientras trabajaba en un caso que involucraba experimentos secretos en el hospital. Según el informe, Martín había descubierto pruebas de manipulación genética y corrupción, pero antes de poder hacerlas públicas, simplemente se desvaneció. Moreno sintió un escalofrío. Si Martín estaba involucrado, esa red de sombras era mucho más profunda y peligrosa de lo que habían imaginado. Eleanor insistió en que tenían que encontrarlo, que él era la única esperanza para descubrir toda la verdad. Si Martín está vivo, dijo, podría ser la clave para salvar a Isabela y detener a Velasco. Pero, ¿dónde buscarlo? Nadie había sabido nada de Martín desde su desaparición, y el hospital parecía guardar silencio absoluto sobre él. Moreno decidió empezar por los contactos de Martín. Buscó en viejas agendas, correos electrónicos, y hasta pidió ayuda a antiguos colegas que todavía trabajaban en el hospital. Mientras tanto, Isabela luchaba con sus fuerzas menguantes. Sabía que cada minuto que pasaba era un minuto menos para salvarse y para proteger el secreto que Velasco estaba dispuesto a matar para preservar. Una noche, Moreno recibió un mensaje anónimo. Solo decía, Martín está más cerca de lo que crees. Pero cuidado, la sombra siempre está vigilando. El mensaje incluía una dirección, un viejo edificio abandonado en las afueras de la ciudad. Sin perder tiempo, Moreno y Eleanor se dirigieron hacia allí. La sensación de peligro crecía a cada paso. El silencio se sentía pesado, casi tangible. Al entrar, el olor a polvo y humedad los recibió. Pero no estaban solos. De repente, una figura apareció entre las sombras. Era un hombre de mirada intensa, con barba descuidada y ojos que mostraban cansancio, pero también determinación. Soy Martín, dijo con voz ronca. Y sé por qué están aquí. Moreno sintió que el corazón se le aceleraba. Después de años de misterio y silencio, al fin tenían a la pieza que podría cambiarlo todo. Pero Martín advirtió. No saben a lo que se enfrentan. Velasco tiene contactos por toda la ciudad. Si quieren sobrevivir, tendrán que luchar, y no solo por Isabela, sino por todos los que han sido víctimas de esta red oscura. La lucha apenas comenzaba, y el precio de la verdad sería más alto de lo que cualquiera imaginaba. Martín entró en la habitación con paso firme, pero el peso de los años desaparecidos se notaba en su mirada. Moreno y Eleanor lo observaron en silencio, sin atreverse a interrumpirlo, sabiendo que lo que él iba a contar cambiaría todo. No es solo Velasco, empezó Martín. Es una red que va mucho más allá del hospital. Está en el gobierno, en la policía, en los medios. He pasado años escondido, intentando recopilar pruebas, pero siempre me han perseguido. Moreno apretó los puños, sintiendo cómo se hacía nudo en el estómago. Todo era más grande y peligroso de lo que habían imaginado. Pero también más necesario de enfrentar. ¿Qué debemos hacer ahora?, preguntó Eleanor con firmeza. Martín sacó un pequeño pendrive y lo puso sobre la mesa. Aquí está toda la información que he conseguido, documentos, grabaciones, nombres. Si esto sale a la luz, Velasco y su red caerán. Pero primero tenemos que liberar a Isabela. Ella tiene información que podría destruirlos por completo. Moreno asintió. Entonces no podemos perder ni un segundo. Salieron del edificio con la urgencia de quienes saben que el tiempo corre en su contra. Pero Velasco no era un enemigo fácil. Al salir, una patrulla apareció de la nada, bloqueándoles el paso. ¡Alto ahí!, gritó uno de los agentes con voz dura. Identifíquense. Martín alzó las manos lentamente, con una sonrisa amarga. Sabía que esto pasaría.
Moreno, Eleanor y Martín fueron detenidos y llevados a una comisaría donde Velasco tenía influencia directa. Allí, Moreno sintió el peso de la traición y la corrupción en carne propia. Intentaron intimidarlos, pero Martín tenía algo que Velasco no esperaba, las pruebas que podían derribarlo. Mientras tanto, en un hospital clandestino, Isabela luchaba contra el tiempo. Su cuerpo debilitado apenas respondía, pero su mente era un faro de resistencia. Sabía que alguien venía por ella, y confiaba en que Moreno y Martín no fallarían. De vuelta en la comisaría, Moreno consiguió contactar en secreto con algunos oficiales honestos que todavía quedaban en el sistema. Juntos, organizaron un plan para sacar a los prisioneros y exponer la verdad. La noche llegó y con ella la tormenta, tanto literal como figurada. Mientras afuera llovía con furia, dentro se libraba una batalla silenciosa. Con ayuda de los oficiales leales, lograron escapar de la celda y accedieron a las oficinas donde se guardaban los archivos de la red. Martín conectó el pendrive a una computadora y comenzó la transmisión en vivo a todos los canales de televisión y redes sociales. Documentos secretos, nombres, vídeos de sobornos y torturas salieron a la luz en tiempo real. Velasco, al verse expuesto, ordenó una cacería inmediata para silenciar a todos los involucrados. Pero ya era demasiado tarde. La ciudad despertaba con la verdad en las manos. Moreno y Eleanor, con la ayuda de los oficiales, localizaron el hospital donde Isabela estaba retenida. La lluvia había cesado y el amanecer pintaba el cielo con tonos dorados y rojos, como un símbolo de esperanza. Entraron sin dudar. Velasco intentó enfrentarlos, pero esta vez no tenía la ventaja. La justicia estaba del lado de quienes luchaban por la verdad. Isabela estaba débil, pero al ver a Moreno sonrió con lágrimas en los ojos. «Sabía que vendrías», susurró. La verdad siempre encuentra su camino. El equipo logró sacarla del hospital clandestino y llevarla a un lugar seguro. Gracias a los documentos de Martín, muchas personas corruptas fueron arrestadas y Velasco enfrentó un juicio que lo condenó a cadena perpetua. Con la red desmantelada, Moreno, Eleanor, Martín e Isabela comenzaron a reconstruir sus vidas. Sabían que la lucha contra la oscuridad no termina nunca, pero habían demostrado que incluso en las sombras más profundas, la luz de la verdad puede brillar. Isabela recuperó poco a poco su salud, y con ella, las ganas de ayudar a otros que, como ella, habían sido víctimas. Martín volvió a ser un investigador, esta vez sin miedo y con la esperanza de un futuro más justo. Moreno, aunque marcado por las cicatrices de esta batalla, entendió que el verdadero valor está en nunca rendirse, en seguir buscando la verdad aunque todo parezca perdido. La historia de Velasco y la red corrupta quedó grabada en la memoria de la ciudad, un recordatorio eterno de que la justicia siempre encuentra aliados y que el alma negra puede ser iluminada por quienes tienen el coraje de enfrentarla. El sol se alzaba sobre la ciudad con una calma renovada, como si la tormenta que la había sacudido por dentro finalmente hubiese pasado. Moreno, Eleanor, Martín e Isabela se reunieron una última vez en aquel pequeño café donde todo comenzó. Ya no eran solo sobrevivientes, eran guardianes de la verdad, símbolos de que, aunque el mal se esconda en las sombras, la luz siempre encuentra un camino para brillar. Isabela habló con voz suave pero firme. Nadie está libre de la oscuridad, pero cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de no dejar que nos consuma. La corrupción, el miedo y la mentira solo pueden vencer si nos rendimos. Martín asintió, mirando el horizonte. El mundo está lleno de almas negras, pero también de personas dispuestas a luchar. No importa cuán difícil sea, siempre hay que levantarse, buscar la verdad y proteger a quienes no pueden hacerlo por sí mismos. Eleanor sonrió y agregó: la justicia no es solo para castigar, sino para sanar. Para que historias como esta no se repitan, necesitamos mantenernos vigilantes y apoyarnos unos a otros. Moreno, con el peso de todo lo vivido en sus ojos, concluyó: no fue solo una batalla contra una red corrupta. Fue una batalla por la dignidad, por la esperanza, por un futuro en el que nuestras acciones importen. Y aunque no sabemos qué nos espera, ahora sabemos que juntos somos invencibles. La ciudad respiraba tranquila, pero en el aire quedaba ese mensaje claro: la lucha por la verdad nunca termina, pero cada acto de coraje,
cada voz que se alza contra la injusticia es un paso más hacia la luz. ¿Y tú, que has llegado hasta aquí, estás listo para ser parte de esa lucha? Recuerda que en cada uno de nosotros hay un alma negra que puede iluminarse con valentía y verdad. No dejes que el miedo apague tu voz. Si esta historia te atrapó y quieres descubrir más secretos ocultos, misterios y relatos que te harán cuestionar todo, no olvides suscribirte a Alma Negra. Cada semana traemos contenido que te lleva al límite de lo desconocido, con historias que no encontrarás en ningún otro lugar. Dale like, comparte y activa la campanita para no perderte ni un solo capítulo. Porque aquí, en Alma Negra, la verdad siempre sale a la luz, pero solo si tú decides ser parte de ella.